Cuando uno abre el libro de las memorias de la casa, que se elaboró por los 50 años, llega el año 1960 y dice textualmente, año de fundaciones, porque es el año en que nace en la revista Casa de las Américas, bueno, el premio literario se entrega por primera vez, nace la editorial y nace la revista Casa de las Américas. La editorial surge como parte de esa porosidad que tienen todos los proyectos de la casa, surge como necesidad de imprimir los libros que habían sido premiados, y por eso la primera colección que aparece es la del Premio Casa, pero muy rápidamente superó ese mandato y ese objetivo inicial. Y es por eso que en el año 1963 se crea la colección de lo que es hoy Clásicos de Literatura Latinoamericana y Caribeña, y ya en la actualidad son más de 20 colecciones. Algunas que hemos logrado alimentar mejor, otras que tendremos que continuar trabajando para que sigan ampliándose. Y nos pareció oportuno aprovechar estos espacios para celebrar con trabajo el aniversario 65 de la fundación de la editorial y hacerlo con quienes hoy están trabajando en ella. Por eso les agradecemos especialmente que en medio de las condiciones del tiempo, del clima, hayan llegado acá a la Casa de las Américas. Le agradecemos a Abel que esté acá con nosotros, a los trabajadores de la editorial, de la casa en sentido general, de manera especial también a dos jóvenes estudiantes de letras, con quienes estamos trabajando hace aproximadamente un mes y medio, ¿no? Y que, como les decíamos hace unos días, son 4, y como les decíamos hace unos días, tenemos la voluntad y el deseo de que se conviertan parte de esta familia que es la Casa de las Américas. Entonces, bueno, teníamos que iniciar estos espacios y nos pareció oportuno hacerlo desde dos de los ámbitos de quienes trabajamos en la editorial, desde el ámbito de la edición, pero al mismo tiempo desde la perspectiva del trabajo con las editoras, con las diagramadores y diagramadoras, con el diseño, por la responsabilidad que tiene Magali Sánchez Álvarez, jefa de editoras del Fondo Editorial, quien además siempre reivindica su condición camagüeyana, y es algo de lo que estaremos conversando hoy también. Magali tuvo un recorrido sobre el que nos comentará también el ámbito de la docencia y de la edición de libros, pero también de revistas. Y bueno, el flamante Premio Nacional de Diseño del Libro 2024, cosa que celebramos con mucho regocijo. Bueno, nos dieron la noticia, se lo puedo decir, nos dieron la noticia en una celebración que estábamos realizando en la editorial, en casa de una de nuestras compañeras, en diciembre del año pasado. Así que bueno, teníamos todas las condiciones para celebrar ese premio que hacían falta, y bueno, nos alegró mucho, porque Ricardo siempre ha defendido que no es solamente un premio a su labor, sino también a todo el trabajo que ha desempeñado la Casa de las Américas y el Fondo Editorial. Entonces, bueno, Ricardo Rafael Villares, diseñador, una presencia ya de varios años acá en la Casa de las Américas, y queremos hacer esto como un intercambio. Yo creo que siempre hemos reivindicado mucho la necesidad y la importancia de escuchar las maneras de hacer, o sea, lo que tiene la casa que aportar en las maneras de hacer a partir de la experiencia de sus trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, agradecemos a todos ustedes por estar acá, y le agradecemos a Ricardo y a Magali por esta oportunidad. Entonces, lo primero que quisiera es que conversáramos un poco sobre el momento en que llegaron a la Casa de las Américas, cuál fue la manera de llegar a la casa y cuáles fueron sus primeras impresiones a la llegada
a la casa. Ya había oído un poco a Ricardo a partir de algunos intercambios que se han dado, pero creo que sería muy bueno que compartieran un poco esas experiencias, ¿no? Entonces no sé cómo van a empezar. Más, si quieres comienzas tú. Bueno, de hecho, yo soy más joven que Ricardo en eso de llegar a la casa, no sé, sí, de edad. Sí, muy jovencita de llegar acá a la casa, pudiera decir, porque ya había recorrido como profesional un largo camino, o sea, ya era Magali la profesora, ya era Magali la editora, cuando exactamente llego a la casa. ¿Y cómo llego a la casa? Precisamente por algo que Fernando quería también un poco mirar acá, es a través de la familia. Mi esposo es médico y en una de sus consultas conoce a Leida, la Leida que conocemos de todos los encuentros de los coloquios sobre la mujer, y a Leida desafortunadamente tenía a su papá enfermo, que ya falleció, y es mi esposo quien le atiende a su papá. Y él le pregunta un día a ella ella le comenta dónde trabaja, y él le dice: ay, la Casa de las Américas, mi esposa admira mucho ese lugar. Y ella le dice: ¿y qué es su esposa? Le dice: editora. Dice: ¿y ella está trabajando? No, ella no está trabajando, ella está esperando unos días para presentarse a la editorial Boloña. ¿Por qué Boloña? Porque yo venía de la oficina del historiador de Camagüey. Exactamente, Ediciones El Lugareño es un sello editorial que tuve la oportunidad, porque digo así, la oportunidad de crear en la oficina del historiador. De ahí el conocimiento de cómo funciona un sello editorial. Y al venir toda la familia para La Habana, yo fue la última que regresé, o sea, la última que vine para La Habana un año después que mi familia, porque tenía trabajos imprescindibles en la editorial que tenía que dejar terminados, pero también dejar en las manos de otras personas aquello que prácticamente descansaba sobre mis hombros. Acá tenemos Tartabul, no, en el sello editorial Lugareño yo era Tartabul. Acá tenemos a la jefa de editoras, que es Magali, no, allá yo también lo era. Acá tenemos un director de una revista que yo era la editora y prácticamente la directora de la revista Sendero, de la oficina del historiador, y eran muchas cosas. Pero te pagaban un solo salario. Oh, sí, solo un solo salario, y nunca protesté. ¿Por qué? Porque una cosa que comienza de esa manera va siendo de ese modo, y de eso hablabas tú hace un ratito. Entonces, allí comenzó Magali la edición. Un buen día, de profesora en la Vicentina de la Torre de Literatura y Pedagogía, alguien me dijo: la revista Sendero no tiene editores, y yo te propuse la pintora Iliana Sánchez. Y yo le dije: ¿qué sé yo de edición si yo en mi vida he editado? Y dice: no importa, tú vas para allá porque nosotros te necesitamos todos y vamos a ver qué hacemos. Pues sencillamente yo toqué una puerta a Ramiro Fuentes, el director de Ácana, la editorial territorial. Le dije: yo no sé si usted quiere un alumno, pero yo necesito un maestro, y esa fue la persona que me introdujo en el mundo de la edición, y fue la revista la que también me introdujo en el mundo de la edición y el poco conocimiento también que tengo de edición. Cuando Aleida le dijo eso a mi esposo, él me llama por teléfono y me dice que llegue a la Casa de las Américas antes de ir a Boloña. Y por supuesto, decir la casa es decir como una cosa muy grande, y no desdeño la oficina del historiador de La Habana, que también lo es. Pero para una profesora de literatura, hablarle de la casa y de los libros que tuvo en sus manos, en su carrera, era algo muy grande para mí. Y vine para acá con muchos miedos. Me encontré con Cari, con la que ya tenía una previa cita. No, yo no conocía a nadie en este lugar. Y llegué, conversé con Cari y me dijo: vamos a conocer a una persona muy especial, Marcia Leiser. Marcia es camagüeyana, y cuando me vio me hizo varias preguntas,
conversamos un rato y me dijo, ¿y tú estás muy apurada? No, déjame presentarte a Chiqui, déjame presentarte a Silvia, y me presenta a esas personas, y cuando terminamos de conversar me dice, ¿y tú puedes venir mañana? Digo yo, mañana sí, yo puedo venir acá, y dice, no, a trabajar. Me quedé así, le dije, ¿a trabajar? Y me dijo, sí, a trabajar, vamos a comenzar a trabajar mañana. ¿Quién le decía que no amarse? No conozco a nadie. Y a partir de ese momento yo entré a esta casa, y creo que entré por la puerta grande. Conocí a esas 4 personas, a Cari, a Silvia, a Chiqui y a Marcia, en un mismo día. Y luego, al otro día, conocí en el recorrido que Silvia me hizo por la casa a Roberto. Fueron momentos muy bonitos en el inicio del trabajo, y era un momento con mucho trabajo en la editorial. A lo que doy muchas gracias, porque yo no llegué a un grupo de trabajo cualquiera. Yo llegué a un grupo de trabajo donde las personas trabajan con un amor, con una entrega. No necesitan que nadie los dirija. Todo el mundo sabe qué hacer y cómo hacer, y el momento exacto en que se tiene que crecer, y en el momento que debe esperar, y todos hacen lo que tienen que hacer. Yo me siento verdaderamente muy especial en trabajar en este lugar, al punto que ya yo tengo edad de retiro, pero yo de aquí no me voy. Richard, no, tú eres graduado de periodismo. Bueno, sí. Yo dije lo que era, yo soy profesora de español y literatura. Buenas tardes. Graduado de periodismo en especialidad en diseño gráfico. ¿Más aquí? ¿Aquí está bien? ¿Así está bien? Bueno, mira, mi relación con la casa comienza en la niñez, puedo decir. Mi padre era periodista de Bohemia y cubría para la sección de cultura de la revista los premios Casa. Entonces, estoy hablando de los años 70. 72, 73, hasta el 80 más o menos. En mi casa, los libros de los premios, la colección Premios, la colección La Onda, todos los libros de la editorial Casa, las revistas Tabla, Conjunto y Casa, eran coleccionables. O sea que es un material que yo veía, palpaba desde que tenía 12, 13 años. Y que me interesaba incluso gráficamente, porque yo tenía inquietudes gráficas desde entonces. Entonces voy a hablar de un tal Humberto Peña, que era el que hacía todo aquello, y preguntaba, ¿no?, por curiosidad, y bueno, ¿y por qué esto es así? ¿Por qué no tiene más ilustraciones? ¿Por qué, o por qué todo es tan gráfico? Tenía una serie de inquietudes. Entonces desde niño yo tenía esa curiosidad. Al graduarme de la escuela de diseño, que era el Politécnico, no se había hecho el ISDI, en el año en que yo me gradué del Politécnico es que se inaugura el ISDI, pero yo decidí salir a trabajar. Yo voy a trabajar a la editorial científico-técnica. Entonces, en el año 90, aquí se produce una crisis en la editorial. No había dirección. Marcia era la que estaba al frente de la editorial. Había un bache tremendo en cuanto al trabajo de diseño. Y le piden al director de científico-técnica, Isidro Fernández, no sé si lo recuerdan, que era una editorial muy compleja, se hacían libros muy complejos, y parece que tenían aquello como reserva el Instituto del Libro de coger personal técnico para apagar el fuego, ¿no?, como decimos en Cuba. Y deciden que yo viniera para acá a trabajar, a ayudar en el departamento de diseño. Aquí me encontré con César Mazzola, que en ese momento era el diseñador que quedaba en la editorial. Y por ahí comienza la relación. Al cabo del año, estamos hablando ya del 90-91, pleno periodo especial, también se está produciendo el cambio de tecnología del libro clásico hecho en linotipo, en fotocomposición, a nuevas formas de la computación. Y Marcia me pide, me dice, ¿qué te hace falta a ti? Bueno, tienes una plaza de diseño, yo vengo enseguida para acá. Dice, bueno, pues ya la tienes, ven mañana. ¿Así? Así es, ¿no?
Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, siempre hay algún trámite burocrático que se demoran una semana. El caso es que cuando yo llego ya fijo aquí, el chino se incorpora como director, pero César Mazzola ya no estaba en la editorial, se había ido. Entonces asumo la tarea de diseño completamente solo. Ese fue mi comienzo en la editorial como tal, y en ese momento atender los libros, atender la parte de las revistas las hacían otros compañeros. Roberto todavía en ese momento se comenzaba a redirigir la revista. Hubo otro incidente en la revista con Arturo Arango como director, y ahí entonces por otras formas me acuerdo que entra a trabajar Luis Toledo Sande y Roberto, me incorporo también a trabajar en la revista. ¿Y el boletín música cuándo empiezas a hacerlo? El boletín música, bueno, estuve prácticamente un año y medio casi prácticamente solo, hasta que se incorpora Pepe Menéndez y con él otros compañeros que pasaron pero no se mantuvieron. Entonces el boletín de música, Alberto Falla me había hablado para rehacer el boletín de música, pero aquello nunca cuajó, no llegó a materializarse. Finalmente el boletín con Marilena Vinuesa se comienza a hacer, lo comienzan a hacer otros diseñadores por contrato que no pertenecían a la casa. Después lo reasume Pepe, y al cabo del número 16 o 17 Pepe decidió no seguirlo y me incorporó yo. Richard, y a partir, ¿tienes más o menos la precisión o el recuerdo de a partir de qué número de la revista Casa empezaste a...? Yo tuve la oportunidad de conocer a los dos grandes del diseño en Cuba, a Raúl Martínez y a Humberto Peña. Y comencé a trabajar en la revista en una etapa en que Humberto retoma la revista a pedido de Roberto, que hizo una serie de unos 8 números. La de la SA, ¿no? Las letras. Ajá, tipográfico. Y Humberto me incorporó con Humberto como ayudante de Humberto. Ahí aprendí muchas cosas con Humberto, porque tuve una relación de trabajo con él directamente. Y después Humberto se marcha y asume Raúl Martínez. Ahí lo conocí, pero bueno, en ese momento yo me graduó de periodismo en la universidad y llaman a Raúl para que fuera al tribunal de la tesis. Tuve esa otra relación de trabajo con Raúl. Ya después que, bueno, Raúl creo que fueron 2 números los que hizo. O sea, como yo antes de Humberto trabajé en el 170 y pico a 180, más o menos. Después Raúl hace los 182, 183, hasta el 190 que me incorporo yo haciendo portadas con diseños de interiores de Raúl Martínez. Y en el número 200 sí ya asumo el diseño total de la revista. A partir del número 200, que es un número emblemático, pero primera vez que una revista cultural en América Latina llegaba a esa cantidad de números. O sea, era importante ese número, fue histórico. Y al igual, bueno, en los premios Casa fue a partir del año 93 que comienzo a diseñar los premios Casa. Y es que se decide incluso por... Yo había dicho de ilustrar con obras de arte, con pintura, grabado. Se acababa de inaugurar la colección Arte de Nuestra América y el Consejo de Dirección asume y decir, bueno, vamos a darle prioridad a las obras de la colección Arte de Nuestra América para divulgarla precisamente con los libros. Y entonces a partir de ahí se comienza el diseño de la colección premio con las obras de la colección de arte de la casa. Sí. Richard, poco a poco se fueron incorporando las colecciones a un rediseño a medida que
hay que tener en cuenta que esos primeros años, hasta el 95 o más o menos, fueron años difíciles, muy duros. No sé si un poco análogo a lo que está pasando ahora, pero se trabajaba, incluso recuerdo que en los primeros momentos tenía que asumir incluso la papelería de la casa, las actividades de las exposiciones, con una tecnología también, porque era una maquinita de 486 que para dar una foto era una hora, esperando que una foto se descargara. O sea, era prácticamente, yo salía a veces a las 2 y 3 de la mañana ahí, según lo permitiera la electricidad, ¿no? En ese momento. Ya después se formó un equipo mayor de diseño que incluso no solamente con Pepe, estuvo Houston con Torné, bueno, pasaron varios compañeros por aquí, pero siempre yo me mantuve dentro del equipo editorial porque el Chino Vera quería garantizar un diseñador dentro de la editorial para que atendiera, ¿no?, las cosas. Y así se fueron incorporando las demás colecciones a hacer un tipo de rediseño, ¿no?, adecuarlo a la nueva época, atendiendo a la historia del diseño en la casa, al diseño institucional, que es muy fuerte desde entonces, y que bueno, la tarea era mantenerlo actualizándolo. Richard, coméntanos un poquito, o sea, en el escenario actual, que se da también todo el tránsito y un cambio tecnológico, un tránsito hacia el libro, exacto, hacia el libro en formato electrónico. Coméntanos un poquito cuáles tú crees que sean, desde el punto de vista del diseño del libro, cuáles son los retos que eso te ha ido planteando, y también, cuando me comentes eso, ¿qué diferencias tú ves, por ejemplo, en el trabajo del diseño de libros y el trabajo en el diseño de las revistas? Bueno, estamos en una época precisamente, ahora hay que pasar al ebook necesariamente, aunque no soy de la opinión de que se vaya a desechar el libro impreso. El libro impreso lo defenderé, es como la televisión y la radio, ¿no?, en el caso o el cine. Entonces, van a coexistir a lo largo del tiempo. Incluso yo digo, bueno, es que volvimos a las tablillas. Las tablillas de arcilla, ahora tenemos los tablets electrónicos. Y tendrá que coexistir. El diseño tiene sus reglas, la legibilidad tendrá que seguir siendo un factor determinante, igual que la ilustración. O sea, la belleza del diseño en sí tendrá que mantenerse, tanto en el libro impreso como en el libro digital. Son medios diferentes, pero hay ciertos cánones que son inviolables, que se van a mantener. La revista depende de su enfoque, ¿no?, de su orientación, es más abierta o más cerrada. Puede haber revistas académicas de solo texto, o pueden haber un intermedio entre academia e ilustración, que en donde la ilustración no pese tanto, pero que aporte al texto, y pueden haberlas que ambas, el texto como ilustración, sean importantes, en igual importancia. Entonces, me parece que es un poco más abierto, ¿no?, a la hora más de diseñar. El libro se ajusta después que uno tiene un perfil editorial, te ajustas a él y de ahí podrás crear un poco variantes de cubiertas, pero la estructura interna va a ser igual siempre. Nada, coméntanos un poquito o sea, uno ve el libro, que es el resultado final, pero ¿cuántas personas intervienen en que un libro llegue a ese momento final? ¿De qué manera? Han hablado de la Casa de las Américas, de su lugar, no solamente en el ámbito de la cultura o de lo que podría considerarse cultura cubana, sino en un ámbito mucho más amplio. ¿Cómo se ha dado la relación y cómo se está dando en estos momentos, por ejemplo, la relación con determinados autores,
alguna de esas... Te voy a comenzar con el libro y ¿cómo se llama? ¿Qué grupo de personas intervienen exactamente en cómo se hace un libro? Porque es exactamente como, no es cómo se escribe un libro, cómo se hace un libro. El libro es una obra de arte. Ya ustedes vieron que en cuanto al diseño, que eso es sencillamente arte. Pero es que la edición también lo es. El escritor crea su texto. Vamos a llamarle texto porque puede ser todos los géneros o un género inventado ya por el escritor, porque hoy esa línea entre un género y otro un poco ya no está tan definida. Y yo sí digo, y siempre lo diré, que se necesita la mano del editor. El editor es el primer lector. Es la primer persona, después del escritor, en adentrarse de verdad en eso que usted tiene allí, en tomarlo como suyo para que quede lo mejor y lo mejor estéticamente posible en cuanto a lenguaje, en cuanto a estética, y se convierta el libro en una obra de arte, pero también en el cuidado de esa lengua que tiene ese texto. De ahí el cuidado que tiene todo editor en leer conscientemente lo que tiene delante, en entender lo que tiene delante, en ponerse en la piel del autor para saber qué quiere transmitir a esas otras personas que lo van a leer, y el respeto que siente por esa otra persona que fue quien escribió, porque no se es editor si no se respeta a la persona que escribe, y convierte ese texto no solo en su trabajo, sino en algo suyo que va a ir construyendo junto con el escritor todas las veces. Ahí interviene el editor. Luego entonces viene el corrector, que ve lo que usted no ve. Como digo yo, esa otra lectura, ya después de un libro limpio que lo ha leído el autor y lo vuelve a leer un corrector, y entonces se comenta entre un corrector y un editor, y nosotros tenemos la posibilidad en la casa de que los correctores son editores. Eso es fascinante. Cómo pueden hablar así, de forma fluida, de qué cosa tienen en sus manos, y la necesidad que tiene ese editor de saber que pone en las manos de un corrector su libro, y esto se va a sentir más seguro, porque eso también lo siente a veces el editor, ese sentirse seguro. Por eso nuestras preguntas, por eso siempre estamos en comunicación. El diseñador. El diseñador es la persona que le da forma al texto, que lo pone exactamente en esa estructura que nosotros queremos ver. Quizás el escritor lo soñó, el editor también lo sueña, y eso también pasa con la revista. Yo me lo imagino, pero también me imagino mi libro, me imagino su cubierta, me imagino el formato que ese libro debe tener, y allí vienen las colecciones. Por eso es que cuando usted decide en qué colección va un libro, está pensando en todo eso. El editor que me lo puede hacer, el corrector que me lo puede revisar, el diseñador que me lo va a poner de verdad en ese formato que va a llegar a las manos. Y ya ahí dije 3, pero faltan 2 personas. Y es el director de la editorial, que decide colecciones, que decide en colectivo, pero decide en qué colección va a estar el libro, y allí ya le está dando las pautas. Y el jefe de edición es quien hace la revisión de las artes finales y está en todos los momentos que va pasando el libro. Por lo tanto, es el trabajo de muchos, que parte desde el escritor, que nunca, siempre va a estar en coordinación con los demás, hasta llegar a la impresión. Y ahí juega un papel fundamental el diseñador, porque él sí lo sueña, como lo quiere, con sus colores y con todas las cosas, y se lo transmite al diseñador, y a veces el diseñador le transmite qué cosa quiere también, o no quiero esa, o sea, se lo transmite el diagramador. Primero acá, porque el diagramador tiene en sus manos ya una plantilla hecha por el diseñador a la cual debe responder, pero no se queda allí. Nuestros diagramadores siempre ponen su granito de arena. Para Marlene,
Ella tiene su plantilla, pero Marlene siempre tiene algo en el libro que encuentra y tiene que buscar una solución. Y en ocasiones llega un Richie y le dice, ¿qué tú crees? Sí. Entonces no tengo un simple operario, tengo una persona que piensa y sabe qué hacer con cada texto que tiene en sus manos y con cada dificultad que se le presenta. Y eso es importante. Yo le decía un día a Fernando que en este editorial somos ricos. Somos ricos por las personas que tenemos. Allí está. Ahora, en la otra pregunta que me hacía Fernando, ahí tienen un equipo que va desde el escritor, que no se puede desdeñar, esa es la persona más importante, el editor, el corrector, el componedor, el diseñador y el director y el jefe de editores que terminan revisando sus artes finales. Y todos se tienen que poner de acuerdo para que el libro se convierta en esa obra que llega a las manos de los lectores y que hace tan feliz al escritor. Bien. Vamos a dejar un momentico por si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. La historia de la editorial por varias razones. Una tiene que ver con que con Anita estuvimos revisando, y de esos primeros años cuando se crea la editorial, digamos que no hay, o por lo menos no le hemos encontrado un documento, más o menos como las cartas burocráticas, pero un documento que diga o que dé por sentada una resolución de creación de la editorial. Y también digamos que era una etapa en que casi que se hacían lo que hoy vemos como que organizado en departamentos, se hacía por varias personas a la vez. Y al mismo tiempo nos hemos encontrado, ahora que estamos trabajando con el catálogo, de nuevo, trabajando con el catálogo editorial, nos hemos encontrado con que la fuente quizás para tratar de definir una fecha de fundación de la editorial, estamos mirando a los colofones. Algunos libros tienen colofón, otros no lo tienen, otros tienen el colofón, la declaración de dónde se terminó de imprimir el libro, pero no la fecha. Y por ejemplo, en esos del año 60, hay algunos de junio y de noviembre, como fecha de terminación, pero bueno, el trabajo editorial comenzó desde antes, entonces estamos en medio de ese proceso. Están, el de Ezequiel Martínez Estrada es de junio, el de Santa Juana de América es de junio también, son de los dos primeros. Hay otro que no tiene específicamente el colofón. Bertillón es de junio también. Hay otros, dos de los... son de los que están en noviembre. O sea, estamos en ese proceso. Que igual, eso da... O sea, el mensaje que da, o el dato que da es el momento en que se terminó de imprimir, pero no necesariamente el cierre editorial. Nosotros estamos trabajando, hoy estábamos conversando, las cosas que uno se encuentra cotidianamente, ¿no? Hoy estábamos conversando sobre un cuaderno de Caliban que es el número 5 y que vamos a tratar de imprimir ahora. Se terminó de editar en el 2023, pero se va a imprimir y en el colofón va a aparecer que se imprimió en el 2025. No tendríamos dificultad en arreglar en la página legal que se terminó la edición en el 2025 y equilibramos colofón con página de crédito, pero la colección Cuaderno de Caliban es una colección numerada. Entonces nos enfrentamos al problema siguiente. Vamos a tener que el número 5 de esa colección, si le arreglamos el 2025 en la página de crédito, vamos a tener 2025 el número 5 y entonces el del Chino Era, que es el número 7, se terminó en el 2024 o 2025. Entonces son de las cosas a las que a veces nos enfrentamos cotidianamente, que desde el punto de vista de la construcción que se hace a posteriori también son importantes. Nos estamos rompiendo la cabeza con el catálogo, entre otras cosas, por datos como ese, ¿no? Ya hay varias cosas que le he llevado a Jorge en su momento que nos sitúan retos interesantes. Entonces, bueno, vamos a seguir. Yo le había preguntado a Magali y a Richard
que sería bueno que si nos pueden decir cuáles han sido, por ejemplo, en el caso de Magali, cuál ha sido el libro que más trabajoso le ha sido desde el punto de vista de edición. Yo estoy seguro que quizás me diga un libro que no es exactamente La Casa de las Américas, pero entonces eso voy a convertir mi pregunta en dos. Uno, ¿cuál ha sido el más trabajoso para ella desde el punto de vista de edición en general? ¿Y cuál ha sido de los de La Casa de las Américas el más complejo desde el punto de vista de trabajo editorial? Si quieres salir del embrollo y los compromisos que eso implica, puedes cambiar esa pregunta por cuál ha sido o cuáles han sido los que más has disfrutado de editar desde que estás editando en la Casa de las Américas. Sí, por eso terminaste en esa pregunta, porque sabes que yo adoro Cortázar. Y dentro del trabajo del jefe de editor no está editar exactamente, porque tiene que leerse prácticamente todos los libros que en la casa se editan. Pero yo disfruté muchísimo y aún lo disfruto leer Rayuela. Y yo la hice con tanto cariño, con tanto amor. Aquel libro tan grande encima de mi mesa, leyéndome otros libros que Cari me decía, estás cogida de trabajo. Yo le decía, no importa, este es mi hobby de tiempo libre. Ese fue Rayuela. El libro yo creo que más que yo he disfrutado como editora. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué libro me fue más difícil como editora? Bien, yo hacía una revista y estaba acostumbrada al diseño gráfico, a la incorporación de ilustraciones, fotografías, pie de foto, mapas, porque la revista Sendero de la editorial El Lugareño, en la oficina del historiador de Camagüey, es una revista que es de la oficina, pero no habla de la oficina, habla exactamente de la ciudad, es una revista para la ciudad. Y si Camagüey es mi encanto, por los textos que salían también allí me encantaban, y para mí aquello no era era trabajo, pero lo hacía con mucha responsabilidad, pero también con mucho cariño. Y cuando se nos dice que teníamos que enfrentar un libro, que ya existían libros acá en La Habana de las regulaciones urbanísticas del centro histórico de La Habana y de el vedado por la importancia que tiene esta parte de la ciudad de La Habana, por decirlo así, era un libro que ya tenía un diseño, y que exigía muchos saberes. Había que saber un poco de arquitectura, un poco de ingeniería civil, y regulaciones urbanísticas. Era muy difícil, y eran las regulaciones urbanísticas, pues todo el mundo dice, el centro histórico de Camagüey es patrimonio cultural de la humanidad. Sí, desde el 2009, pero no es todo el centro histórico de Camagüey, es la zona A, o sea, lo más central del centro histórico de Camagüey, que está dividido en varias zonas. Esa es la que es patrimonio cultural de la humanidad. Y por allí, pues ya usted sabe, mapas, fotos de lo correcto e incorrecto, pie de foto de lo correcto y lo incorrecto, un libro grande, extenso, con una escritura primero histórica, después a esas ya estaba acostumbrada, pero a las leyes y lo que implica de cómo se hace una ley. Conclusión, no terminé loca de milagro, pero bueno, el libro se hizo y es un libro hermoso y cumplió los objetivos que tenía. Yo pienso que después le tocó a los trinitarios, le tocó a los santiagueros, y todos hayan pasado por esa experiencia hermosa que sí me dejó como resultado que el trabajo con la fotografía, el trabajo con las ilustraciones, el trabajo con los mapas, crear los pies de foto, para todas esas fue para mí un entrenamiento exquisito que yo siempre lo llevaré conmigo y que me hace mucho bien a la hora de revisar los ensayos, de revisar los textos y revisar todas las demás cosas que lleva el libro. Ahora, junto a Rayuela, por supuesto, hay otro libro reciente que tú trabajaste y sobre el que comentaste bastante, que fue el de Pereira. Eso lo había dejado para último. Hace poco estábamos en la editorial, así las editoras estaban con muchos libros, y yo me pongo a leer el libro impreso que Fernando le escribió del premio especial de Gustavo Pereira.
a leerme los primeros poemas, que son poesía, pues, prosa poética. Aquello me atrajo como lector, ¿no? Y comencé a leerme el libro en aquellas horas. Y le dije a Fernando, yo quiero editar este libro, porque el libro de Pereira me llevó a conocer muchísimas cosas que no conocía, a una poesía totalmente, pudiéramos decir, contemporánea, que me fascinó. Los saberes de este señor son extraordinarios, y es un libro que yo sencilla y llanamente quisiera tener en mis manos así ya terminadito, con esa cubierta hermosa que logró Ricardo, que le mandé la foto, ni siquiera la cubierta, la primera vez a Pereira, y me dijo, esa es su cubierta. Esa es su cubierta. Es un libro hermoso, realmente hermoso, donde están saberes, sentimientos, amores, desconsuelos. Son tantas cosas en un mismo libro, y se aprecia tanto a ese hombre. Yo pudiera decir así, no solo al escritor, al hombre que es ese hombre, ¿no? En toda su dimensión, y es un libro que exactamente no solo disfruté, que me enseñó muchísimo. Richard. Bueno, a mí me ocurre lo mismo. El libro más difícil, pero a la vez que me dio también satisfacción realizar, no es de aquí, aunque de aquí tengo también otro muy difícil que lo voy a mencionar los dos. Pero bueno, aquel, me parece, por la importancia que tuvo y por el esfuerzo que llevó realizarlo, su título es El destino común de América Latina, y el autor es Abel González Santamaría. Un libro que editado en una colección de la Capitán San Luis, de la editorial Capitán San Luis, y es un libro que es un compendio de la historia de América Latina, un resumen muy específico, pero en cada página es ilustrada, o sea, es un libro documental. Había que ilustrar el hecho histórico con imágenes, y a toda página. Eso en un tiempo que me dieron 3 semanas, porque el libro lo necesitaban para el 90 cumpleaños del comandante en jefe. Me lo dieron en junio y tenía que estar antes del 26 de julio para entrar a la imprenta. O sea que yo apenas tenía 3 semanas para armar 200 páginas, desde la época de la conquista hasta la cumbre de la CELAC en La Habana, con un compendio un resumen por páginas de cada país de América Latina y el Caribe, donde tenía que tener la característica de cultura, economía, bailes tradicionales, deporte de cada país, en una página, cada página. O sea, eso me llevó un esfuerzo extraordinario, porque eso fue a la parte del trabajo que estaba haciendo aquí. O sea, y con una meta de hacer 20, 30 páginas para que el autor lo recogiera 2 veces a la semana y fuera revisando. Y cambiar lo que había que cambiar, o bueno, dejarlo. El esfuerzo fue grande, pero bueno, quedó bien todo. Finalmente se logró, el libro está. Abel creo que fue el presentador del libro en su primera edición. En el caso de la casa, por el trabajo de búsqueda de material fotográfico que no existía, era una reedición del libro de Manuel Galiz, Nuestros primeros padres. Y se habían perdido más de la mitad de la fotografía. Hubo que hacer una búsqueda de todo aquello y incorporarla a la nueva edición que se iba a hacer. Pero bueno, es otro libro que incluso ganó premio de diseño en el concurso del arte del libro. Y el libro que más satisfacción me ha dado y que le dio tanta satisfacción a la editorial como al autor del libro fue Cuadernos de Bitácora de Fernando Birri, que es un tema gracioso, porque hubo un encontronazo entre diseñador y editor en el momento en que ven la primera versión del libro diseñada. Pero ¿qué pasa? Que a mí me llegan los discos que había mandado Fernando Birri con los originales de su cuaderno de bitácora, y aquello estaba lleno de apuntes, dibujitos, cosas en el texto
notas al margen de la página. Y yo dije, pero esto se puede utilizar perfectamente junto con el texto tipográfico, incorporarlo, suprimir el texto tipográfico y ponerle las marcas de puño y letra de Birri, ¿no? Y entonces Iri y Reinier, que eran los editores en ese momento, se esperaban un libro clásico, un cuaderno de texto nada más, y pusieron el grito en el cielo. Bueno, hay que abrirla. Al final el libro, el libro también está ilustrado con ilustraciones de Antonio Eligio Tonel, que a partir de una exposición que se había realizado entre Birri y Tonel, y Birri me decía, esto era un diálogo a 2 manos, ahora ha resultado ser un diálogo a 3 manos, pero en muy buena forma, ¿no? Le quedó encantado con el libro. Y el libro también ganó premio de diseño integral y premios de diseño interior en ese año. O sea, es un libro que me dio satisfacciones, sobre todo por el tema del autor, ¿no? Como contento que lo recibió y lo elogió. No, y es de los que va a estar en la exposición en la biblioteca José Antonio Echeverría, y que estamos preparando ahora mismo para los días del premio. ¿Qué ha significado la Casa de las Américas? Puede unir 2 cosas. ¿Qué ha significado la casa o qué significa la Casa de las Américas para ustedes? Han hablado un poco de eso. ¿Y cuál es el lugar que ha tenido para el trabajo que han desarrollado acá su familia? O sea, puede unir las 2 cosas, entre otras razones, porque también hay quienes consideramos a la casa como familia, ¿no? Y a gente que está aquí en la casa y que trabaja con nosotros como familia, así que uno esas preguntas. De hecho es así. Cuando usted llega a la casa, lo primero que usted puede observar cuando comienza a visitarla es que las personas ven en ella la casa, no cualquier casa. Uno ya por ahí dice la casa cultura o la casa, no. Esto sí era una casa. Y fue lo primero que yo sentí cuando llegué aquí. Esto era una casa de todos. Que cuando decían, si necesitamos esto, todo el mundo para allá, si necesito aquello, todo el mundo para allá. Y esto funciona, que yo noté, si yo estoy en el fondo editorial, no me importa lo que pase no sé dónde, no. Yo necesito ir a ver a Jorge, si la puerta está abierta, yo necesito llegar a donde están las muchachitas, como le decía yo, de acá cuando Jaime, Ananiria estaban al lado de nosotros y donde están hoy acá las otras muchachitas, y llegaban y me decían, Maga, un café, y yo le decía, sí, como no, y luego veía a Naniria, joven, sin niño, enfrascada en Casa Tomada, el sindicato, el proyecto de los latinos y el proyecto del libro junto con Jaime de Aide y las investigaciones. Mi madre, tú no puedes ayudar en esto. Y yo le decía, y ustedes necesitan algo. Y así fui entrando en cada lugar de este lugar, que no es cualquier lugar, y fue sintiendo que era también mi casa. A ver, yo me sentía muy bien en la oficina del historiador y se trabaja más o menos así. Pero la secundaria donde yo trabajé durante 14 años, nosotros éramos una familia. En esos años 90, nosotros nos regalábamos hasta la ropa del hijo grande al chiquito y todo eso. Eso lo he vuelto yo a vivir aquí, en este lugar, donde las personas son como tu familia. Y yo se lo decía hoy a Luis, yo no me puedo ir para mi casa porque en esta ciudad no conozco mucha gente. Porque las personas que conozco, que considero mis amigos y que considero mi familia, están en este lugar. Richard. Bueno, yo opino lo mismo. Para mí, incluso lo dije en las palabras de agradecimiento del Premio Nacional. La casa, a partir de que yo comencé a trabajar aquí, fue mi segundo hogar, ¿no? Y mis compañeros igual. Se siente no compañeros, sino familia. Parte de familia. Y recuerdo
que una vez Roberto, cuando comenzábamos a trabajar, me dice un día, chicos, ¿por qué si somos colegas de trabajo aquí, por qué no me tuteas? No. Bueno, nos llamábamos de nombre. A Roberto nunca nadie le dijo Retamal, era Roberto, siempre fue Roberto entre nosotros. Pero yo me le quedé diciendo, bueno, veremos, pero jamás pude tutearlo porque el respeto que le sentía era la admiración muy grande, ¿no? Pero llegábamos a ese vínculo, ¿no? de sentir, de amistad, de compañero íntimo, siempre se tuvo. Y así con todos los diferentes departamentos. En mi caso he tenido que trabajar con varios departamentos al mismo tiempo, con música, con plástica, la revista, teatro, y entonces siempre hay un clima de familiaridad, ¿no? Entre todos. Es lo que... A otra que no le gusta que le digan usted, y por eso digo otra, es la señora Silvia. Sí. Para una personita como yo, que mi abuelo no dejaba decir tú a ninguna persona, ni incluyendo a nadie, porque era una persona muy mayor, cuando Silvia me dijo que no le dijera más usted, yo casi me muero. Porque como yo le iba a decir a Silvia tú, yo no podía. Y me decía, pues no, cuando me hables de usted no te voy a contestar. Y exactamente ahí surgió una bonita amistad, porque yo no me quería ir de aquí sin recordar ese recorrido bonito que Silvia exigía que se le diera a las personas cuando llegaban a esta casa. Y creo que es una cosa que yo debo ser eco de ella, por lo bien que yo me sentí ese día, donde ella así sencillito comenzó a conversar conmigo y empezó exactamente por el archivo, y de ahí seguimos caminando, llegamos a la oficina de Retamal, me entró al salón de reunión y seguimos caminando y caminando y caminando hasta que llegamos al patio. Yo puedo decir que ese día yo me sentí así como una persona especial, porque ella te hacía sentir el ambiente de la casa con todos sus espíritus, que caminan y andan por la casa, que si Benedetti, que si Galiz, y así, hasta llegar al espíritu máximo y todopoderoso que era Aide. Ella está en todas partes, camina por estas paredes y como que te está mirando desde arriba. ¿Qué tú haces y cómo lo haces y qué haces? Y entonces uno se siente no como un compromiso, sino como una responsabilidad como profesional y como persona con este lugar donde tantas personas dieron y dan lo mejor de sí. Bueno, pues no sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo. Digamos que este es un primer espacio que además yo creo que es un espacio que se agradece, por lo menos a quienes hemos entrado después a la casa, y forma parte un poco que de seguir construyendo ese espíritu del que hablaba Magali. Hay algo que dice Jorge muchas veces, que es cómo reivindicar lo que ha sido la casa sin quedarnos en una mirada nostálgica que nos inmovilice, ¿no? Y yo creo que se trata de eso. Como estábamos conversando hace un tiempo, cuando poníamos el título a la exposición de la sala José Antonio Echeverría, el deber de volver a empezar, ese discurso de inauguración del premio del año 99 de Roberto Fernández Retamal, que es un discurso que al mismo tiempo recupera esa historia, pero reconoce que hay que plantearse preguntas para refundarse de manera constante. Entonces, agradecerle a Ricardo, agradecerle a Magali, a cada uno de los que están acá con nosotros. Hay complejidades. Yo ahorita lancé el disparo a ver si Abel
que dirigió editorial, hacía alguna pregunta, porque además de haber pasado por experiencias bien complicadas como esta, y bueno, y Jorge que dirige la revista Casa. Entonces, bueno, agradecerle también a ustedes su participación, y yo creo que se merece este espacio un aplauso a Richard y a Nora, y nada, que nos acompañen en el próximo espacio que tengamos de esto, porque bueno, habrán nuevas historias también. Hay que ver cómo entendió Iris cuando le toca hablar aquí esa relación con Ricardo y con Vivi. Entonces bueno, gracias a todos.